Guerreros SME en programa completo de frecuencia laboral 14 de abril del 2012. Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio que nos escucha en el interior del país y en la Ciudad de México. Hoy es sábado 14 de abril del 2012. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, les envío un saludo a toda la clase trabajadora de este país y en especial a nuestros compañeros trabajadores en resistencia y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Un saludo, una felicitación al doctor geólogo Salvador Rangel. Hoy cumple 61 años de edad, está ya en el estado de Hidalgo, en Iturbe. Una felicitación. Y bueno, iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Los de Zacatecas volvieron a plantarse afuera de la Cámara de Diputados desde el martes 10 de abril del 2012 para exigir el pago de su ahorro para el retiro. Esto debido a que en el presupuesto para este año se aprobó una partida de 3,816,200,000 pesos, con lo cual en teoría se le pagaría a casi la totalidad de los que están contemplados de los 240,000 que sí pudieron aprobar con documentación, que fueron a trabajar a Estados Unidos entre 1942 y 1965 y se les retuvo el 10% de su salario para el fondo de retiro y nunca se les pagó. Ellos tuvieron que luchar para que finalmente se aprobara que pues se les pagara. Eran en realidad 4 millones de gaseros y solo se contemplaron 240,000. Hasta ahora solo se les ha pagado de esos 240,000 al 40% y el resto no, por diversas razones, pretextos que les ponen, no les han pagado y por ello volvieron a plantarse. Eso lo informó a Frecuencia Laboral Jesús Muñoz Ábalos, vocero de los exbraceros. De viva voz. Ya se empezó a repartir, ya se les pagó al 40% de los compañeros, pero ahora resulta que el otro 60%, esos expedientes están mal. Supuestamente dice Gobernación que son expedientes no viables, porque se están dirigiendo con mentiras y están poniendo muchas trabas para no pagarle a esta gente. Porque ¿cómo puede ser posible que más del 50% de esos compañeros no se les pueda pagar? Porque traen muchas anomalías en los nombres, en las fechas. Muchos compañeros que ya murieron, ¿sí? Que se tienen que hacer los cambios de beneficiario y se hicieron los cambios de beneficiario desde hace un año y de un año para acá todavía no los pueden sacar. O sea, están haciendo un trabajo muy mal, la verdad, muy mal, con muy mala voluntad. Bueno, la cifra a pagar convenida entre legisladores y gobernación desde el 2006 fue de 38,000 pesos, aunque muchos de ellos pues aportaron para su fondo de retiro hasta más de 200,000 o más. Incluso hay quien asegura que aportó millones para su fondo de retiro y solo se comprometieron a darle esa cantidad, pero con documentos probatorios. Los que no tengan documentos probatorios no les quieren pagar nada. Cuando los zacatecanos proponen que se les haga una entrevista y por ese método se defina quién sí estuvo y quién no estuvo. El despertar del gallo. La pregunta de hoy es la siguiente: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿quién es el responsable de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores para el empleo que están desempeñando o van a realizar? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 82 48 o bien visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Y nos vamos a más información. Bueno, estamos en campaña y cada partido tiene su programa de acción para, que es lo que está proponiendo para cuando lleguen, si es que llegan a ganar la presidencia de la República. En esta ocasión vamos a abordar el tema del campo, Martín. Sí, es muy importante que los ciudadanos, ahora que
está la contienda político-electoral y que hay que ir a depositar nuestro voto el próximo 1 de julio, que sepan cuáles son sus plataformas políticas o sus programas de los candidatos a la presidencia de la República. En este caso nos toca observar el tema del campo. Primero, en el tema del campo está pasando por una de sus peores crisis en la historia del país, a partir primero de la sequía, segundo por la falta de inversión, y hoy se observa que la importación de granos va empezó del 50%, hoy estamos casi en el 95% de la importación de granos, principalmente lo que es maíz, el frijol, el trigo, y nos permite observar que México es un país de producción de maíz históricamente, y hoy lo estamos importando. ¿A qué se debe esto? Las modificaciones que hubo al artículo 27 en materia del campo con Salinas de Gortari hoy ha permitido que los campesinos que tenían su parcela la puedan vender, y observamos que las principales empresas transnacionales como Monsanto y algunas otras están comprando las principales tierras del país para poder producir los productos para poder estar exportando a otros países. ¿Qué es lo que plantea Andrés Manuel López Obrador? Plantea que hay que invertirle en materia del campo para tener biotecnología, para poderles dar apoyos desde los propios fertilizantes, que a partir de la privatización de la petroquímica básica, pues hoy los fertilizantes se los tienen que estar comprando a la iniciativa privada, y eso hace que se venga encareciendo los productos del propio campo. Tampoco hay apoyo sobre el tema por ejemplo, del diésel. Me tocó estar en un mitin, por ejemplo, en Actopan, Hidalgo, donde los campesinos se quejaban sobre el alto costo de la electricidad en esa zona de Actopan, que todos los cultivos son a través de riego, con bombeo a través del suministro de energía eléctrica, y decían, pero nos está llegando un recibo de 1 millón de pesos. Dice, no podemos nosotros pagar 1 millón de pesos para estar regando nuestros propios cultivos. O sea, no hay un apoyo real. Aquí tenemos que observar que las principales universidades, como la Universidad de Chapingo, se crearon para el desarrollo del propio campo. Y hoy vemos cada año la falta de inversión a esta universidad para que tengan la propia tecnología en el campo. Uno de los problemas que atraviesa el campo mexicano también tiene que ver con la falta de tecnología, a partir de cómo están los propios suelos para ver qué tipo de cultivos son los que se pueden desarrollar. Entonces Andrés Manuel López Obrador plantea este tipo de temas de cómo invertirle como un asunto de seguridad nacional, el tema de la soberanía alimentaria. Y a quien ha nombrado como secretario de Agricultura, en caso de que quede, es a Víctor Suárez, que es una persona que trae una trayectoria importante en el tema del campo, y va a permitir entonces, en caso de que llegue, de que esta plataforma que está ofreciendo en todo el país, pues permita invertirle para que los propios campesinos, además de que sigan contando con su patrimonio, puedan, en temas de soberanía alimentaria, poder echar para adelante lo que es el campo mexicano. Bueno, pues en este tema del campo mexicano, el Partido Acción Nacional en su programa de acción que se publica en el portal del IFE, porque todos tienen que presentarlo por un requisito legal ante el IFE, propone promover políticas que mejoren la calidad de vida en las comunidades del campo, impulsar el campo con aumento en la productividad y rentabilidad, pero ellos consideran que la rentabilidad solamente se podrá lograr con empresas agropecuarias y ampliando la capacidad de los propietarios y poseedores de la tierra para transferirla, dicen voluntariamente, es decir, que la puedan vender, ¿no? Eso, bueno, ya se está haciendo desde la época de Salinas de Gortari, que hizo reformas constitucionales, pero curiosamente no la están vendiendo para producir, sino para hacer vivienda, para hacer fraccionamientos. Es lo más paradójico que ha ocurrido. El PAN ve en la pequeña propiedad y ejido uno de los principales problemas de improductividad en el campo. Sin embargo, el presupuesto para el desarrollo agropecuario en la era del PAN al frente del gobierno federal, si bien creció respecto a lo que otorgaba el PRI en sus mandatos durante 70 años, no se ejerció. Incluso se reportó un subejercicio del 60% en el 2007 y cada año se fue reportando subejercicio, es decir, que no se aplicaba el presupuesto y entonces era como tener menos recursos. Y para el 2012 Felipe Calderón
propuso una reducción del presupuesto y finalmente sí se redujo. Él proponía el 30% y se redujo al 17% en la agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación. Al respecto, el diputado por el Partido Acción Nacional, que es presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados y también fue secretario de Agricultura de la Zagarpa, Javier Izariaga, quien también es un gran empresario agropecuario, reconoció en la entrevista con Frecuencia Laboral que otro problema del sector rural es la falta de tecnificación y planeación que permiten hacer frente a los embates climáticos, como la fuerte sequía que se dio el año pasado y que provocó pérdidas totales de ganado y cosecha y generó más pobreza en el campo. El panorama es muy serio para todos los productores de temporal, el productor agrícola es el que realmente está sufriendo las consecuencias de una sequía que el año pasado fue sumamente grave y que no les permitió tener ingresos de ninguna especie y que hoy en día pues no encuentran, tienen que buscar una fuente de ingresos para mantener a sus familias y que por eso están migrando a las ciudades o al extranjero en algunos casos o tratando de buscar dentro de las pequeñas unidades de producción que hay y que tienen trabajos disponibles acercarse para llevar a un ingreso a su familia. Esta es la situación que prevalece y que no es nuevo, o sea que ha prevalecido siempre. Bueno, se dice que no hay recursos para el campo, Martín, pero se aprobó el jueves 12 de abril, el pasado jueves, en la Cámara de Diputados, ratificó algo que ya se había aprobado en la Cámara de Senadores, que es incrementar la cuota al Fondo Monetario Internacional en más del 140%, y eso pues implica un incremento de 5.500 millones de dólares a cerca de 14.000 millones de dólares, que dice uno, pues este dinero hubiera servido muy bien para programas agropecuarios, ¿no? Sí, es increíble que ese dinero va a dar al Fondo Monetario Internacional para el rescate de los países europeos. En el país tenemos 60 millones de pobres, hay 8,5 millones de jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar porque no se amplían las matrículas en las escuelas públicas, mucho menos tienen un empleo. Ese dinero alcanza para 25 años pagarles el salario a 44,000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas despedidos de hace 2 años, 6 meses. O sea, el gobierno diciendo que es para que tengamos mayor participación dentro del Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que es el saqueo de los recursos públicos que están en las reservas internacionales y que son recursos de todos los mexicanos. Ahí está el dinero de los impuestos, ahí están los ahorros de que no se han tenido incrementos a los propios trabajadores, siempre han dado incrementos por debajo de lo que establece la inflación. Entonces ahora, pues como hay bastante dinero, hay que estarle dando al Fondo Monetario Internacional. En el caso del PRI, en tema del campo, propone en su programa de acción el desarrollo del campo con base en el empleo, la implementación de proyectos productivos y el mejoramiento de la calidad de vida de los productores con acceso a educación, servicios de salud, con viviendas dignas. A diferencia del PAN, plantea promover el fortalecimiento de las empresas sociales, ejidales, minifundistas que puedan adoptar agricultura y ganadería por contrato. El PRI reconoce que la mayor desigualdad entre los mexicanos se concentra en las zonas rurales, en particular las áridas y serranas. Sin embargo, esta desigualdad de marginación se mantuvo y se profundizó durante los años 70 que mantuvo el PRI en el gobierno federal. De acuerdo al investigador de la UNAM, José Luis Calva, a partir de esa era de Carlos Salinas de Gortari comenzó a desmantelarse el sector agropecuario mexicano, suprimiéndose los precios de garantía, se achicó la inversión y gasto público en la producción agropecuaria. Ahora es 94% menos de lo que ejercía el gobierno mexicano para el fomento agropecuario a principios de los años 80. Desaparecieron los programas de semilla agrícola, de fertilizantes, de semillas fertilizadas, el crédito agrícola se contrajo el punto que actualmente es menos del 20% que ofrecían a principios de los años 80. Así es, y bueno, y ahora con la sequía, pues lo que informa el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Diputados es que se encarecieron los productos agrícolas. Y otro problema grave es que, si bien es cierto que ha aumentado el presupuesto para el ejercicio en el campo mexicano, le metieron unas reglas de operación
que, por ejemplo, para poder adquirir maquinaria, los campesinos tienen que registrar por lo menos 14 hectáreas de tierra, cuando en promedio a nivel nacional un ejidatario tiene 2 hectáreas. Si bien le va, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde van a poder comprobar 14 para que tengan acceso a un crédito donde puedan comprar maquinaria? Es otro de los problemas, que no está tecnificado el campo, y menos con estas reglas de operación que ellos mismos pusieron. Y bueno, a los únicos que se les beneficia son a los que tienen grandes extensiones como Ausabiaga y algunos otros. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Luna, muy buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Hay una pregunta de nuestro auditorio. Dice: recientemente me encuentro laborando en una empresa que vende plotters, la cual al momento en la entrevista me dijo que de inicio estaría a prueba por 15 días y que dependiendo del buen desempeño se vería un aumento de sueldo. Ahora bien, en dicha empresa ya voy para 8 meses, tampoco se ha otorgado ningún contrato con la empresa, ni seguro social, ni el supuesto aumento, ni otras prestaciones. Dice que puede ser, se llama Ray. Gracias, Martín. Pues un gran saludo primero al maestro Godínez, que se encuentra enfermo, es un gran luchador social, esperemos que pronto se recupere. Respecto a la pregunta que nos hace el compañero Ray, hay algunas cuestiones que es importante que nuestro auditorio pudiera contemplar. Primero, los contratos a prueba hasta ahorita en la ley están prohibidos, consecuentemente esto no debe existir. En cualquier empresa donde se dé este contrato a prueba es ilegal y lo pueden denunciar ante las autoridades laborales. En segundo, el hecho de que no esté registrado ante el Seguro Social es una violación en sus garantías, incluso constitucionales. Consecuentemente, lo recomendable es que deposite ante el INSS un recurso para que el INSS finque capitales constitutivos a la empresa donde labora. Tercero, en el caso de que no tiene contrato, es favorable para él porque la ley presupone el hecho de que toda persona que no tiene un contrato especificado, ya sea por tiempo o hora determinada, en automático es un trabajador que tiene la base o la plaza o contrato por tiempo indeterminado. Licenciado Luna, ¿sus teléfonos cuáles son? Con todo gusto, es el 55 16 77 97 88. Bueno, en otra información, el jueves pasado hubo una manifestación en el Zócalo capitalino para la defensa del derecho a huelga. Esto se hace con motivo de la huelga de Sombrerete, Zacatecas, que está por definirse si se declara legal o ilegal, constitucional o inconstitucional, cuando el derecho a huelga es constitucional. Para hablarnos de este tema se encuentra un representante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos que apoyaron esta reacción, digamos, esta manifestación del derecho a huelga. Es el licenciado Oscar Alzaga. Muy buenos días. ¿Qué es lo que están planteando en esta situación de la huelga de Sombrerete? ¿Por qué tienen que hacer una manifestación por el derecho a huelga? Bueno, debido a que la Suprema Corte de Justicia está por resolver un amparo en revisión y que atrajo la Suprema Corte de Justicia, debido a que hay el peligro de que pueda resolver y otorgar el derecho de huelga también a los patrones. Históricamente siempre ha sido un derecho de los trabajadores y no de los patrones, y ahora se pretende, por medio de la figura de la imputabilidad, que los patrones también tengan este
etapa histórica de vergüenza, porque seríamos el primer país en otorgar el derecho de huelga a los patrones, y es a través de esta figura de la imputabilidad, que es la responsabilidad de la huelga y los daños que se haya causado. Por otro lado, solo le explico brevemente que si la huelga se ha prolongado, que es el principal argumento patronal, no se debe a los trabajadores, sino precisamente a que el Grupo México de Germán Larrea ha impedido la solución conciliatoria. Bueno, pues muchísimas gracias, Óscar Alzada. Martín, estuviste en esa actividad que fue un foro sobre el derecho a huelga. Sí, y es que es muy importante. Muchos creen, sindicatos, trabajadores, que es un conflicto de los mineros, pero no es así. El tema del derecho de huelga es un asunto que le compete a toda la clase trabajadora de este país, porque si la sala número 2 de la Suprema Corte de Justicia resuelve la inconstitucionalidad de la propia huelga, pues prácticamente ya modificaron la Ley Federal del Trabajo desde una sentencia. Y aquí tenemos que observar que el Grupo México es el que metió pues el propio amparo para que sea revisado este tema de una huelga que es legal, porque hay violaciones al contrato colectivo de trabajo, violaciones en términos de seguridad y higiene en el trabajo, pero son las minas del Grupo México de Germán Larrea, que son los que les han dado concesiones en todo el país. Incluso este mismo señor es del Consejo de Administración de Televisa y una serie de negocios. Hoy nos acabamos de enterar que también en Puebla le están dando concesiones para construir hidroeléctricas en el estado de Puebla. Son de los que se han beneficiado con el gobierno de Fox, con el gobierno de Calderón. Bueno, nos vamos a más información. El Payasito Monito nos informa sobre cambios en las comisiones de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA. De viva voz. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Voy a informarles del cambio de comisiones de la ANDA. En la Comisión de Honor y Justicia tuvimos como presidenta a Lupita Lara, como primer vocal el Pocholo, y tenemos a Verónica Concal como segunda vocal. En la Comisión de Fiscalización y Vigilancia tuvimos a Abel Castillas de presidente, tuvimos a Toño Infante como primer vocal, tuvimos a Ángel Aragón como segundo vocal. Ahora yo soy vocal del Comité Electoral número 2. Gracias a los que votaron, los que escuchan tu programa, a los compañeros, y que estén muy bien, y felicidades a Martín Esparza también, que es un gran luchador, y hemos que seguirle sus pasos a Martín Esparza. Y a ti, como siempre, saludo al bombero peregrino y a todos los que están en tu programa. Muchas gracias, Lulú, y que Dios te bendiga y a tu público. Los trabajadores despedidos del gobierno de Tabasco que ya ganaron su laudo de reinstalación en el área de mantenimiento de aquella entidad cumplieron otro mes en plantón afuera del Senado de la República, pero ahora, porque aunque ya consiguieron que los senadores intervengan, pues el gobernador se esconde. De viva voz. Arturo Magaña García, presidente del Frente Amplio de Lucha Democrática. Bueno, se formó una comisión, fuerza política del Senado, con representación mayoritaria, se han abocado a buscar al gobernador para que reciba esta comisión ya lo más pronto posible. Sigue la negativa del gobernador a través del secretario de gobierno, dando excusa de que no está, anda de gira, el secretario de gobierno del estado de Tabasco, que salió, que está en una reunión. Los senadores, esta comisión que se constituyó ya por la Cámara de Senadores, nos dice que pues es un asunto muy delicado del gobierno del estado de Tabasco, que no atienda los problemas de su estado. Bien, estamos transmitiendo en vivo. Llame y participe, marque al teléfono 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 82 48. El pasado miércoles 11 de abril, la Cámara de Diputados exhortó al vocal ejecutivo del FOBISTE, licenciado Manuel Pérez Cárdenas, a que se abstenga de realizar o promover acciones penales contra los acreditados que hayan sido objeto de créditos en demasía y se instalen mesas de trabajo o negociaciones con los afectados sobre este tema,
La semana pasada tuvimos a un invitado de la Unión de Trabajadores Afectados por el FOBISTE, debido a que recibimos muchas llamadas para profundizar en esta denuncia. Hoy nuevamente nos acompañan aquí en el RIN Laboral. Bienvenidos al RIN Laboral. El RIN Laboral. ¿Qué se presentan, por favor? Hola, buenos días, soy Emilio Miranda de la Unión de Afectados por FOBISTE. Igualmente, buenos días, Ana María Latorre, también de la Unión de Afectados por FOBISTE. Buenos días, soy Cristina Juárez Silva, al igual afectado del FOBISTE. Buenos días, soy Marina Casio, también afectada por FOBISTE. Y bueno, pues querían profundizar en el tema de que ya les ofrecieron un convenio de arreglo, pero es un convenio que les afecta. ¿Cómo está ese convenio? El primer convenio que ellos sacaron caducó el 31 de enero de este año, donde exigían que se restituyera lo que ellos llaman en demasía, que separan lo que se dio en exceso, dicen ellos, que iban cobros de 200 hasta 350,000, 450,000 pesos. De 4,800 trabajadores solo consiguieron que 253 pagaran ese convenio, a través del acoso de la denuncia penal y todo. Ahora sacaron otro convenio que es una manera disfrazada. A muchos nos estaban descontando el 50% del porcentaje del salario respecto al crédito, y entonces ahora lo que hicieron fue bajarnos al 30% porque era un cobro ilegal, y partieron el crédito en dos: uno que vamos a pagar con el 30% quincenalmente, y otra parte que van en 150,000, 200,000 pesos a pagar semestralmente, con las mismas características del otro crédito: salarios mínimos vigentes, aumento del 6%, interés del 6%, aplicación del aumento de salarios mínimos y la aplicación de las actualizaciones que corresponde al índice de inflación anualmente. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Buenos días, soy Emilio Miranda de la Unión de Afectados de FOBISTE. Estaba hablando del convenio que sacaron, el cual después de 2 meses de publicado por informes de las mismas autoridades del FOBISTE, sabemos que solo una persona lo ha firmado, pero no han creado un mecanismo que lo vincule con los desistimientos penales. Hay la persona que firmó, ella tiene que ir a la PGR a presentar su convenio y ver si la PGR se desiste de la denuncia que tiene. Es decir, no hay ninguna ventaja en la firma del convenio. En la comparecencia del director del ISSSTE que tuvo en marzo, se logró que se establecieran unas mesas de trabajo con los funcionarios del FOBISTE. De estas se han establecido 3, de las cuales no ha habido ningún avance, sobre todo de la parte del subdirector de finanzas, el cual solo cuadra los números e insiste en que no es posible alguna otra solución más la que ellos presentan. Nosotros hemos presentado propuestas, entre otras, que se haga una quita financiera de esa demasía, la cual puede absorber el FOBISTE, ya que en 2009 y 2010 tuvo un subejercicio de los presupuestos que tiene. Hemos propuesto que se rebaje el interés del 6 al 4%, lo cual es factible y está dentro de los marcos legales que el mismo instituto establece, que se homologuen los créditos a las condiciones actuales, que la parte que hemos pagado se tome como un primer pago a este crédito y lo restante se amortice al 30%. Ellos estarían absorbiendo únicamente intereses, que sea una especie de quita o condonación de intereses generados. Pero hasta ahorita a ellos la parte financiera les parece inviable. Solo la parte jurídica del instituto considera que jurídicamente se pudiera allanar alguno de estos asuntos, ¿no? Pero hasta ahorita los avances han sido nulos en ese sentido. Una pregunta, ¿cómo piensan ellos que ustedes van a conseguir 150,000 pesos semestralmente? Bueno, la recomendación que nos han hecho es que juntemos entre nuestros vecinos, familiares. Que vendamos chicles. Exacto. O sea, sí. Hay un caso de un ministerio público que le dijo a una persona que anda con muletas y es hemofílico,
y que tiene una denuncia penal. Cuando se presentó el MP le dijo que si tenía familia, pues que los pusiera a vender chicles. De ese modo están actuando, ¿no? Entonces nosotros pues traemos esas propuestas, consideramos que son válidas, que son posibles, solo que haya voluntad política finalmente. Estamos proponiendo dentro de todo este grupo, si nos permiten, hacer la invitación para que se una más gente de la que está afectada, y estamos proponiendo este viernes una asamblea plenaria con todos los afectados. Si me permiten dar la dirección, sería en Belisario Domínguez, número 32, Colonia Centro. Bueno, pues en ese exhorto que se hizo para que deje de haber denuncias penales en el Fobiste, también se hizo un exhorto al mismo tiempo al Infonavit para que deje de acosar a los deudores, que principalmente son desempleados y jubilados, con llamadas y con amenazas de desalojo y con amenazas de meterlos a la cárcel porque tienen adeudos. Sobre ese tema nos comentan que no se hizo el exhorto como ustedes lo pedían. ¿Tú estás enterado de eso, Martín? Sí, y la semana pasada, que la discusión en el Congreso, principalmente los diputados del PRI son los que no han accedido a poder tomar una decisión de fondo sobre este conflicto. Y no olvidemos que ellos son los que han venido impulsando con los diputados del PAN esta serie de reformas al Infonavit y al Fobiste, donde prácticamente el tema de los recursos hoy los tienen trabajando en la bolsa de valores, hoy están financiando empresas privadas, y el tema del crédito para la vivienda hoy resulta que es un tema de negocios para los funcionarios públicos. Ojalá pudiéramos comentar si hay algún funcionario público de los que autorizaron los créditos que esté en un juzgado en este momento, porque ellos son los principales responsables. ¿Quiénes son los que autorizan los créditos? Son ellos, no son los trabajadores. Los trabajadores hacen el trámite administrativo para ejercer el derecho a la vivienda a través de los mecanismos que ellos ponen. ¿Y quiénes son los que autorizan el crédito? ¿Y cuántos de estos funcionarios que autorizaron los créditos están en esta condena? No hay nadie. Entonces aquí también hay una invitación para el próximo martes al meeting por la mañana, 10 de la mañana, donde se insiste para la aprobación de la iniciativa de ley del Infonavit, y esto invita a la Coordinación Nacional en Defensa de los Derechos de los Trabajadores para la Vivienda. Está aquí su presidenta María Teresa Valderas García y su secretario Gerardo Guzmán Benítez. Ahí la diputada Laura Isel Castillo ha impulsado este tipo de apoyos y para que se den los acuerdos de que se dejen de ejercer las acciones penales en contra de los trabajadores, porque si hay un hostigamiento permanente, y es una forma pues de quitarte la vivienda. Y al final vimos, aquí lo tocamos, cuando la cartera vencida se la quedó los hijos de Marta Sagún, los hermanos Vibriasca, que por cierto uno de ellos va para diputado federal por el Pues si llegan ya saben, ¿no? Y ya saben, ¿no? Y se dedican a agarrar la cartera vencida del despojo que hacen de los propios trabajadores, que es su vivienda. Bueno, pues lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. En la parte de arriba tenemos la información de cada semana y hay una sección que por su trascendencia mantenemos las notas ahí, pueden durar incluso años, y está precisamente lo que ha estado ocurriendo en el Infonavit, los desalojos, los infartos y toda la serie de despojos que se está haciendo a los trabajadores, y también está el asunto del ISSSTE y cómo se está planteando un convenio leonino en realidad. Los invitamos a que visiten nuestro portal y se enteren más de este asunto. Nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Hicieron una y otra pregunta del auditorio. Dice: me despidieron de la empresa dándome la excusa que no había trabajo, pero en realidad tienen demasiado tiempo extra, cosa que hace dudar lo que ellos me habían dicho. Llevo 6 años laborando en este lugar por los servicios que ofrecí. De liquidación me dan 26,037 pesos y su sueldo era de 142.37 pesos diarios.
Su pregunta es, ¿cuánto le corresponde tomando en cuenta lo que ganaba y los años que ahí laboró? Si saber en caso de que el dinero que me están ofreciendo no sea el correcto, si puede pedir su reinstalación o demandar a la empresa. Su nombre es Diana Alcántara. Con mucho gusto, Martín. Aquí es un caso típico de lo que nos encontramos a diario. Lamentablemente las empresas, cuando despiden a sus trabajadores, lo único que les ofertan es el finiquito. Nunca les ofertan la liquidación como lo marca el artículo 50 de la ley, que establece que cuando una empresa ya no requiere los servicios de un trabajador, debe pagarle el importe de 3 meses de salario, 20 días por cada año de servicios, más 12 días por cada año de servicios por prima de antigüedad, más su finiquito. A grosso modo, y haciendo una cuenta muy rápida, aproximadamente a la compañera, si le cubrieran esta parte y por su salario, le correspondería aproximadamente 32,000 pesos, que es muy diferente a lo que le ofertan. ¿Sus teléfonos, licenciado? Con todo gusto, es 5516-7797-88. Bueno, queremos darle un agradecimiento y un saludo a Rosy y Domingo Watson, que nos están apoyando en los teléfonos, a Mari y Silvia Aguilar, que también nos están apoyando en los teléfonos, y al Popeye, que hoy no pudo estar aquí. Y nos pide Rosy Watson que saludemos a su tío Hipólito Santillán, Alicia y Oli, que vienen a visitarla de Monterrey. En otro tema, por fin se aprobó por ambas cámaras que conforman el Congreso de la Unión la reforma al artículo 109 del impuesto sobre la renta para exentar del pago de este impuesto a las pensiones, jubilaciones y haberes de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE. Se había propuesto que fuera de todos, o sea, los que ganan hasta 25 salarios mínimos, pero quedó hasta 15 salarios mínimos. Y bueno, pues el vicecoordinador por el Partido Nueva Alianza, Pedro Pérez Alba, dijo que Hacienda argumentó que perdería ingresos si exenta a los jubilados de hasta 25 salarios mínimos, pero en cambio sí le quitó impuestos a las escuelas privadas y pues no les quedó de otra más que aprobarlo así, porque de cualquier manera era un avance, porque estaba hasta 9 salarios mínimos. Lo cierto es que cuando son trabajadores en activo, cotizan con un salario de 5, 10, 50 o el que tengan, y pagan su impuesto sobre la renta. Le duele mucho a la Secretaría de Hacienda que con esta medida dejen de captar, no sé, 2,000, 2,500 millones, pero nunca le dolió de manera inmediatista a la Presidencia de la República exentar por 13,000 millones a las escuelas privadas para que no pagaran su obligada contribución fiscal. Son situaciones que nos llevan a tener un inicio de una posible verdadera justicia social en el ámbito fiscal y en el ámbito del pago de los impuestos para la sociedad mexicana. Hoy dimos un pequeño paso, ojalá que se puedan dar más. Toda la gente que se sienta lesionada por este decreto tiene 15 días para depositar su amparo y seguramente lo va a ganar, sin más, si son capaces de organizarse. Bueno, pues que le llamen a dónde, licenciada Luna. Al 5516-7797-88. Bueno, una reforma que sí ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que ya entró en vigor casi 2 meses después de que el presidente lo anunció con bombo y platillo, fue la reforma para aumentar las pensiones y jubilaciones de los militares. Habla el general brigadier retirado Samuel Lara Villa, presidente de la Federación de Militares Retirados, general Francisco J. Mújica. Respecto de la publicación del decreto para que incrementaron los haberes del personal de 20 a 29 años en filas, quiero decirles que salió hasta el día 3, por fin, hasta el día 3 de este mes, y eso viene a ocasionar que se ha retardado tanto la justicia para ese personal anunciada por el mismo Ejecutivo Federal. Ahora lo que nos preocupa es cuándo se va a cubrir ese aspecto con el personal de militares retirados, porque tienen la costumbre de retardar mucho los beneficios para esta gente. Por ejemplo, el que se da el primer mes del año para recuperar la inflación, nos la vienen pagando hasta fines de año, hasta noviembre. Estás escuchando Frecuencia Laboral
con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Bueno, seguimos con la información. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, informó que solicitaron licencia hasta esta semana que pasó 120 diputados federales para contender en campañas electorales o apoyar las contiendas electorales, pero dijo que hay quórum suficiente de 380 legisladores más para continuar aprobando la iniciativa o las iniciativas pendientes, por lo cual consideró que esta legislatura, igual que la pasada, será altamente productiva. El periodo pasado de diciembre fue el periodo más productivo, donde tuvimos el mayor número de decretos, de iniciativas, de leyes, y yo estoy seguro que que también estamos aprobando muchos decretos y muchas iniciativas. Están los diputados trabajando y están haciendo su función. Siempre hay pendientes, la legislación es muy dinámica, la legislación constantemente se tiene que estar modificando y por eso nunca hay una Cámara que termine con todas las cosas que hay que resolver en el país, porque los problemas sociales se van modificando, cambiando. Bien, también está aquí en el estudio con nosotros el compañero Carlos Magariño, quien es representante propietario principal del grupo de jubilados, que hoy trae una información para todos los jubilados que nos están escuchando seguramente en este espacio. Bienvenido, compañero Carlos Magariño. Gracias, compañero Martín, y muchas gracias por el espacio que se nos da. Enviamos un saludo fraterno y combativo a todos los compañeros 16.599 que están en la resistencia del ESME y desde luego a todo el grupo de jubilados de nuestro sindicato. En la búsqueda nosotros de la solución al conflicto y en el intento de fortalecer, de consolidar la unidad del grupo de jubilados, hemos efectuado 3 asambleas extraordinarias que coloquialmente le decimos magnas y han sido extraordinariamente respondidas por la base de jubilados. Para este miércoles 25 de abril estamos convocando a la celebración de la 4ª Asamblea Extraordinaria del Grupo de Jubilados Magna, y la vamos a celebrar, insisto, el miércoles 25 de abril a las 11 horas en la sala de armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, donde hemos hecho las 3 anteriores, y decimos que para los que vayan a concurrir, que esperamos sean potencialmente muchísimos trabajadores jubilados, y la parada del metro es el Metro Deportiva. Desde luego que debemos decir que hemos contado para esta celebración de asambleas con el apoyo de la dirección sindical y del compañero secretario general Martín Esparza. Lo que estamos buscando, lo que estamos intentando es, de una vez por todas, que se sepa que el grupo de jubilados del ESME es el grupo oficial del movimiento de resistencia. Hay voces discordantes, hay voces disidentes, pero hay voces corruptas que se pretenden agenciar la unidad y el personal en resistencia. Nosotros decimos no, hay toma de nota legítima para el compañero Martín Esparza y 25 miembros de la dirección. Hay una decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en no dar toma de nota a quienes no se han acreditado como representantes sindicales, y nosotros los jubilados estamos en atenta y dinámica atención a la resolución del conflicto, a ver también inclusive lo de las pensiones, que hoy se acaba de dar el dato de que se incrementa a 15 salarios mínimos el límite para poder impuestarlos, y desde luego pues estamos convocando a todos los jubilados. No vamos a mencionar más que no hay distingo de colores, no hay distingo de creencias y de ideologías. Estamos convocando a todo el grupo de jubilados para que asistan el próximo miércoles 25 de abril a las 11 de la mañana en la sala de armas de la Magdalena Mixhuca, puerta 5, a celebrar esta 4ª Asamblea Extraordinaria de Jubilados. Martín. Sí, es muy importante señalar que en la discusión sobre el conflicto se desclasificaron una serie de documentos, 4 documentos sobre la extinción de luz y fuerza del centro. Y hay uno que es el diagnóstico, en donde el gobierno sustenta o motiva su decreto, y lo principal que observan es el tema de las jubilaciones. Dicen que por las jubilaciones hay un enorme pasivo laboral, el cual no se puede hacer frente por las condiciones financieras de la empresa. Entonces su estrategia de ellos fue, dices, ¿cómo dejo de pagarte la jubilación? Se iban solo contra el grupo de jubilados
pues los activos íbamos a reaccionar en solidaridad. Por eso se nos fueron en contra de los 44,000 trabajadores, pero el objetivo es acabar con la jubilación y con las prestaciones del contrato colectivo de trabajo. O sea, todo el contrato colectivo de trabajo del ESME está en ese famoso documento de más de 60 fojas, donde hoy lo tenemos a la vista, donde logramos en un juicio de más de 2 años a través del IFAI se desclasificara, y nos permite entonces mencionarle al pueblo de México que uno de los objetivos centrales de Felipe Calderón para extinguir al organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro es acabar con las prestaciones y las conquistas históricas de la clase trabajadora, entre ellas la jubilación, que se ganó en el sindicato con una huelga en 1936, se quedó sin luz la zona centro del país para obligar a la empresa extranjera, que era la Mexican Lion Power Company, se diera la jubilación como un derecho a los trabajadores y una obligación del patrón. Entonces hoy estos que están en el poder, que lo acaban de declarar y que son enemigos de la clase trabajadora como es Felipe Calderón, él ante los empresarios dice que va a continuar luchando para acabar con ese cáncer, dice que son los sindicatos. O sea, su odio de clase que tiene Felipe Calderón y su gabinete, su odio de clase que tienen estos panistas, y entre ellos también una serie de priistas neoliberales, que buscan o ven en el tema de los trabajadores una forma de cómo seguir explotando su fuerza de trabajo. Bueno, pues volvió a caerse la negociación en Mexicana de Aviación. El jueves 12 de abril del 2012 se esperaba que el organismo que está manejando las acciones, el 95% de las acciones de Mexicana de Aviación, tenedora K, le entregara todo esto a la nueva empresa que es Medatlántica, pero no lo hizo y argumentó que no se presentó el que encabeza la representación de Mexicana de Aviación. El secretario de organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de Tierra, Miguel Guzmán, dijo a Frecuencia Laboral que pues hasta ahora no han recibido una notificación oficial, pero que incluso el juez que está llevando este concurso mercantil fue testigo de que sí estuvieron presentes los de Medatlántica, y bueno, pues están esperando que haya algo más oficial para saber qué van a hacer, que hasta ahorita no se sabe qué es lo que va a proceder, pero dice que hay otros 2 empresarios que están posiblemente en la lista de espera para poder invertir. En otro tema nos vamos a más información. Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, dijo que es difícil que los presos se quejen ante este organismo porque luego les va peor. Es una injusticia que se tenga que recurrir a ese tipo de acciones para que atiendan a la gente, no se vale. Sí es horrible que le quiten a un hijo grande ahora una criaturita. Es una violación tremenda hacia los derechos humanos de las personas. Su marido ya tenía ahí desde el 26 de marzo, en realidad nadie había bajado a verlo. Él está planteando que hay muchas violaciones a los derechos humanos de los presos. ¿Usted tiene datos sobre? Bueno, no me han llegado muchísimas quejas. Probablemente algunos en las cárceles, o sea, por experiencia de tantos años, algunos tienen miedo de que luego se ejercen represalias por andar protestando, porque de por sí en la cárcel pues están indefensos totalmente. Y se me han tocado casos de que cuando alguno se queja le va peor, y luego pues no salen sus cartas. Sí, es muy importante señalar que el pasado miércoles tuvimos una movilización del Ángel de la Independencia hacia Gobernación, y el eje central de la marcha es por la libertad de nuestros 12 compañeros que están en la cárcel. El 11 de abril se cumplió 1 año de la detención ilegal de 11 compañeros que están en el reclusorio Oriente. Imagínense los que lo están escuchando, que los acusan de robo en pandilla y con violencia y motín, resistencia a particulares, daño en propiedad ajena, y resulta que un ingeniero de la CFE los acusa que les robaron una laptop, los 11, y por eso llevan 1 año en la cárcel. Y está Néstor Félix Moreno Díaz, director de operaciones de la CFE, que tiene un expediente larguísimo de toda la corrupción de patrimonio nacional de recursos públicos, y hoy se va a resolver su situación. Hoy la juez va a decidir si se le deja el auto de formal prisión para que esté en la cárcel y lleve todo su juicio, o sale. Vamos a ver entonces la Procuración y Administración de Justicia, que nosotros seguimos señalando, sirve a los intereses políticos, a los intereses del grupo,
son rehenes que tienen a nuestros compañeros. Ayer platiqué con las esposas, con los hijos de los compañeros que están en la cárcel, y vamos a continuar en nuestra lucha hasta que sean liberados y hasta que se nos regrese nuestra fuente de trabajo. Quiero comentarles que el miércoles 11 de abril, María Antonia López, defensora de los derechos humanos de los presos en las cárceles de Puebla, se cosió la boca y se amarró a una cruz afuera del Senado, porque está diciendo que por la actividad que realizan ella y su esposo, Antonio Fernández, les quitaron una Ministerio Público de Puebla, Leticia Villarrealdo, les quitó a su hija y los acusó de golpearla y la tienen, pues dicen ellos, presa en el DIF. Ellos están reclamando que liberen a su hija y que liberen a los presos que, como los electricistas son acusados, no hay pruebas, pero se pasan 1 o 2 años en la cárcel. Y bueno, pues es hora de irnos. Ya no va a dar tiempo del despertar del gallo. Las llamadas las leemos la próxima semana. Le mando un saludo al amigo bombero Antonio Peregrino Rojo, y Lourdes Martínez se despide de ustedes. Nos escuchamos la próxima semana aquí en el 760 de AM. Le recordamos que el próximo martes a las 10 de la mañana en el Congreso de la Unión, para que se apruebe la iniciativa de ley sobre el caso Infonavit, están todos invitados, y también hay un punto de acuerdo que van a subir sobre el Congreso, va a solicitar la desclasificación de todo el expediente completo del caso Luz y Fuerza del Centro. Guerreros SME.